estoy con un colega. No soy premio nacional, pero... Estamos de vuelta y tenemos en este tercer bloque a Sergio González. Él acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Historia 2014. Gracias por estar acá, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Cada cierto tiempo invitamos a personas que... A Gabriel Salazar lo he invitado varias veces, a otras personas que también son historiadores, lo vi. varias veces para que, a ver, nos digan, mira, a ustedes les encanta enredarse en la madeja de la contingencia, en la cosa coyuntural. Miremos un poco, con un poco más de distancia, qué tal lo que está pasando, tiene algún tipo de correlato con lo que ha pasado en la historia, si es que los procesos que nuestro país ha vivido tienen algún grado de relevancia con respecto a las cosas que han pasado antes, cuáles son esos ¿cómo se les llaman ahora? Tiene un nombre muy ciútico, puntos de inflexión para que pasen sucesos históricos. Y por eso queríamos invitarlo ahora, que acaba recién de ganar el Premio Nacional de Historia. Además, usted que es nortino, Así. en un día que tocó, porque no fue calculado así, los 107 años de la conmemoración de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, Sí. que ha estado en Twitter y en todos lados hoy día, para que nos dé una opinión desde la historia, de esto que nosotros estamos construyendo, que tarde o temprano va a estar en los libros de historia también. Bueno, precisamente hoy día se conmemoraron 107 años. Un evento al mediodía, me tocó hablar frente a los pampinos, fue muy bonito. Y en este minuto yo creo que hay un acto en la misma escuela, en el frente de la escuela. Se va a presentar Aquila Payún cantando la cantata Santa María. Lo que quiero decir es que en realidad ese tipo de conmemoraciones sobre la matanza de la Escuela Santa María es transversal, ¿ah? Allá en el norte, ¿ah? Por ejemplo, el evento que hubo al mediodía al costado de la Escuela Santa María, donde está el monolito, lo organizó la CUT y también el municipio de Alto Hospicio, cuyo alcalde creo que es de Renovación Nacional. De hecho, cuando se conmemoraron los 100 años, la alcaldesa de Iquique, Mirta Dubot, una alcaldesa de derecha. Por lo tanto, hay un consenso respecto a que ese suceso fue un hecho realmente de una injusticia social impresionante, ¿eh? Y por lo tanto, en ese sentido, ya el hecho ha trascendido, digamos, el hecho mismo, en términos de que en realidad es como una fecha que se conmemora equivalente a lo del 21 de mayo, 16 de julio, que forma parte de la identidad del norte, de la identidad de... Déjeme hacerle una pregunta respecto de los sucesos y de su significación histórica. Hay una forma de relativizar la historia que es la de asignarle a los hechos históricos lógicas contextuales de su época como si fueran cerradas. Y por lo tanto, todas las cosas al final tienen justificación de acuerdo al contexto histórico de la época. Y por lo tanto, alguien podría argumentar, mira, de acuerdo al contexto histórico que se vivía, en realidad no fue tan injusto ni tan matanza, porque si bien se mataba gente, en esa época se mataba mucha gente, y habían divisiones muy fuertes, ya habían, qué sé yo, resistencia obreras, ya habían otro tipo de matanza. Por lo tanto, las cosas con esa mirada como que pierden el impacto de la brutalidad. Pero es que la dimensión de ese acto en particular, que todavía no se sabe, en realidad, el tema de la cantidad de muertos, no se sabe. Fueron cientos o fueron miles. Yo me inclino porque fueron cientos, ¿ah? Pero por el tamaño de la población de la época, realmente fue un hecho de sangre impresionante. O sea, fue a una escala muy, muy grande. ¿Y quién lo denuncia aquí en Santiago? Fue alguien que no era de allá, fue Arturo Alessandri, que era un diputado por Curicó. ¿Ah? Ahora eso le abrió las puertas para que el año 15 fuera senador por Tarapacá y el 20 después presidente de la República. Y también otros, por supuesto, senadores y diputados, Malaquías Concha, en fin. Y por tanto, hubo muy
muy pronto, una toma de conciencia de la dimensión del problema. Ya en 1904 se habían presentado los memoriales obreros al presidente Germán Riesco por organizaciones obreras de la costa y no pasó nada. Mandaron una comisión consultiva. La comisión consultiva propuso una serie de medidas y no se hicieron. Pero a partir de 1908, después del suceso, se manda otra comisión consultiva, se crea, también aparece la Oficina del Trabajo. Ahí es importante, por ejemplo, Eugenio Frías Collado, entre otros, ¿no? Daniel Madner. Y posteriormente, ya con Alessandri en el gobierno, las leyes sociales. Por lo tanto, este hecho tuvo un impacto, yo creo, en la historia de Chile. Fernando. Dos cosas. Primero, un comentario. Fernando hablaba de la relatividad de la historia, que efectivamente siempre se puede acomodar las cosas y explicarlas y justificarlas o tratar de entenderlas fríamente, que es un ejercicio a veces que se entiende poco. Parece que uno fuera cruel cuando... y también existen las constantes históricas, y una de ellas creo que es el hecho de que las matanzas antiguas siempre producen un consenso de simpatía universal y transversal, pero se siguen cometiendo en el presente. Es cuestión de abrir el diario todos los días y uno ve, no en Chile ahora, pero en otras partes se cometen brutalidades indescriptibles, pero a lo mejor los mismos que cometen esas matanzas ahora se tomarían de las manos para pensar en las matanzas que se produjeron en la época de Pancho Villa, porque son cosas antiguas que ya se han apagado esos conflictos y se pueden ver así con un espíritu amoroso, digamos así. Pero los hombres siguen matándose unos a otros hasta el día de hoy y lo van a seguir haciendo a veces por 10 pesos y un sándwich. Eso es un comentario que quería hacerle y creo que lamentablemente es así. Y lo otro que le preguntar, a propósito que usted es hombre del norte, es relativo al tema con Bolivia. La narración o relato, como dicen ahora los pitucos, que hace Bolivia en su circo itinerante indigenista por todo el mundo, es que ellos les arrebataron territorios soberanos que tenían en Antofagasta. Ese es el relato. Yo he leído algunos libros y algunos ensayos donde se dice que no está claro en absoluto que alguna vez haya tenido realmente soberanía, que haya sido claramente, es un territorio jurídicamente boliviano, más allá de ocupaciones aquí y allá. Me gustaría saber cuál es su estudio del asunto. En mi opinión, quedó muy bien establecido antes de la guerra, en 1866, en el gobierno de Melgarejo, en 1874, con el gobierno de Tomás Frías, las fronteras con Chile, que tienen que ver con el paralelo. Ahora, la ocupación boliviana en la costa de esas, digamos, lo que correspondía a su territorio, fue bastante precaria. El caso de Cobija, que después se llamó el Puerto de la Mar, fue precaria, pero no por precaria, no era jurídicamente válida. De hecho, el puerto de Antofagasta fue creado, fundado y desarrollado por chilenos. Eso está absolutamente establecido así. De hecho, el primer municipio de Antofagasta fue mayoritariamente chileno. Creo que no hay ningún boliviano. Pero sin duda que Bolivia tenía, y por lo mismo que las prospecciones mineras de la época se inscribían en Bolivia. Y también, por ejemplo, las prospecciones salitreras que se hicieron en el Toco se inscribían en la prefectura de Cobija. Ahora, Cobija fue azotado al 77 por un maremoto, por lo tanto, eso como que terminó de erradicar, ¿cierto?, la Pero población. una última cosita, esa frontera que usted dice que se estableció en gobiernos bolivianos, porque esas personas son Melgarejo y todo eso son presidentes bolivianos. Sí, claro. ¿Fue un hecho aceptado como por Chile como sí, una claro, frontera son tratados ¿sí? bilaterales, sí, claro, dos tratados. El tratado del 66 y el tratado del 74, que es cambiado ese tratado por el de 1904. El 1904 reemplaza eso al tratado del 74 en la época de Tomás Frías. Así que desde ese punto de vista yo por lo menos como historiador no tengo ninguna duda que Bolivia sí tuvo soberanía sobre un territorio. Ahora, que la ocupación, de hecho, digamos, en términos de población urbana en la costa, era precaria, eso no cabe la menor duda. Y de un punto de vista más sociológico, la construcción de la sociedad en Antofagasta, sin duda fue por
siempre se habla de los pioneros, yo diría de la población chilena que cruza Paposo, ¿cierto? Y comienza a trabajar en Caracoles, en Mejillones, en una serie de asentamientos mineros y que van construyendo, yo en mi opinión, el desierto de Atacama es habitado en el siglo XIX fundamentalmente por población chilena. Fíjense que el caso de Iquique, antes de la guerra, el último censo peruano de Tarapacá, había más población chilena que peruana. Y por supuesto no era ninguna, comillas, invasión chilena a territorios bolivianos o peruanos, sino que era población chilena que estaba en busca de trabajo detrás de los ferrocarriles o de los derroteros mineros. Eso demuestra también el deseo de la población chilena. Ya no estoy hablando del Estado como aparato, sino estoy hablando de la población misma, de querer, ¿cierto?, buscar nuevos horizontes. El siglo XIX eran sociedades muy jóvenes en América Latina, y la gran mayoría de las fronteras de América Latina, por lo menos 2/3 de las fronteras de América Latina se modificaron, ¿cierto?, en ese periodo, ya sea por guerra, ya sea por temores de guerra o por otras razones, y por lo tanto que Chile haya modificado su frontera, como Argentina también movió la suya hacia el sur y hacia el norte. El caso de Brasil es bastante más notorio. El propio Bolivia perdió, digamos, territorio con todos sus vecinos, y con el que perdió menos fue con Chile. Eso no tiene nada de raro, ¿ah? Entonces yo no sé por qué hoy día en el siglo XX nos preguntamos sobre los cambios de fronteras que hubo en América Latina y las de Chile en particular. Y en ese sentido, Sergio, con esa lógica de convivencia, llamémosla así, que había en el siglo XIX entre peruanos, bolivianos, chilenos, en el sector del mapa, digamos. Sí. El mismo caso de la matanza de Santa María, había una cantidad enorme de bolivianos en esa época y era difícil diferenciar en términos de cercanía afectiva, incluso quién era boliviano, quién era chileno, tenían la misma mirada, la misma lógica respecto a muchos temas. Y a propósito de la pregunta que estamos haciendo hoy, ¿usted ve como completamente desquiciado que, por ejemplo, Chile analice darle mar soberano a Bolivia? O sea, desquiciado no, por supuesto, bajo ningún punto de vista. Ahora, eso no yo creo que la pregunta además está incompleta. ¿Cómo la haría usted? Ayúdeme. Porque no se trata de que Chile le entregue mar soberano a Bolivia, ¿cierto?, a cambio de nada, ¿ah? O sea, alguien que entrega algo en compensación por otra cosa. Y por lo tanto, evidentemente que Bolivia no puede esperar que Chile le entregue territorio y mar soberano a cambio de ninguna compensación. Tiene que haber una compensación, y yo creo que ahí la pregunta es más completa y probablemente las respuestas serían distintas. Por ejemplo, ¿cuál sería una compensación? Bueno, si Chile entrega un territorio, ¿cierto?, Bolivia tiene que entregar un territorio equivalente, incluyendo también lo que corresponde al mar soberano. Vale. Yo me preguntaba si hay algo que pueda compensar una cosa como sería entregar soberanía, porque aquí no se trata de territorio entendido como superficie, metros cuadrados de tierra. Se trata de acceso al Pacífico y al comercio del Asia Pacífico. Es una de las razones, incluso por la guerra contra la Confederación en 1830 y tanto. Diego Portales era quien controlaba el comercio el comercio que había en esa época, básicamente con China y Estados Unidos, ¿cierto? Los famosos los Clippers, más o menos en esa época. Entonces, no es simplemente como algunas personas creen, que dicen, bueno, tenemos miles de kilómetros litoral, démosle unos pocos kilómetros. El tema es que se le da, y no solo a Bolivia, sino que a los que están detrás de Bolivia y que están, digamos, a la Guaite, se les da la posibilidad de instalarse ahí soberanamente, generar lo que se les ocurra en cuanto a ventajas comparativas con nosotros, y de repente, en una de esas, dejarnos tamboreando en un cacho con las oportunidades que se abren, que son inmensas hacia el Pacífico, y eso no veo cómo podría compensarse con metros cuadrados más o menos de Bolivia. O sea, el tema no es meramente territorio, el tema es soberanía o control del Pacífico en un grado mayor o menor. Sí, yo entiendo el tema de la proyección geopolítica. Ahora, mire, yo conocí a un político, empresario, historiador boliviano, Aguirre Lavallén, quien hizo algo muy interesante a propósito de eso.
dijo, bueno, si no tenemos una salida por el Pacífico para hacer negocio. Él en realidad, él era muy partidario de una solución sin soberanía. Dijo, bueno, ¿por qué no hacer un puerto para salir por el Atlántico? Y él creó Puerto Aguirre, un puerto que él hizo. Y la salida, ¿cierto?, hacia el río Paraguay. Y por lo tanto, dijo, bueno, tenemos una salida hacia un océano. Yo creo de que uno no se puede cerrar en ninguna visión ni proyección geopolítica. Pienso que para eso justamente están las autoridades para pensar ciertas soluciones. Ahora, creo que la única manera de solucionar los problemas es conversándolo. Yo creo que lo último que puede pasar con Bolivia es que Chile y Bolivia no conversen. A mí me parece absolutamente. Ahora, ustedes estuvieron entrevistando hace poco aquí a Max Marambio sobre el tema de Estados Unidos con Cuba. Estados Unidos con Cuba probablemente van a reanudar relaciones diplomáticas, y Bolivia y Chile no. Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos. Ahora, es evidente que es Bolivia quien no quiere retomar relaciones diplomáticas con Chile, pero no es posible que no tengamos relaciones diplomáticas del año 78. Entonces, y por tanto, dos países que tienen fronteras comunes, y en el norte las tenemos. Probablemente visto desde la capital, Bolivia es poco significativo, ¿cierto?, en las cuentas públicas. A lo mejor Bolivia está un poco lejos, exótico, etcétera. Pero para el norte de Chile, para el norte grande de Chile, Bolivia es absolutamente fundamental, y la conocemos mejor. Creo que, por tanto, algo que no puede ocurrir es que no exista un diálogo y que no existan conversaciones con Bolivia. Ahora van a decir, bueno, Bolivia puso a Chile en la Haya y por lo tanto no tenemos nada que conversar sobre estos temas. Es cierto, pero hay muchos otros temas en los cuales se puede conversar. Y por esos otros temas se puede conversar, se pueden llegar a acuerdos. Creo que el problema de la soberanía es el problema que nos separa con Bolivia. Eso es el punto. Es que el punto, la soberanía no se ve, creo yo, no se ve como un poco lo planteó Fernando, en el sentido de decir, mira, que hay un pedazo de territorio. Yo me imagino que muchas personas dicen, mira, si es que yo soy soberano, yo tengo mi escuadra ahí. Exacto. ¿No es cierto? Tengo mis barcos, mi escuadra, tengo flota guerrera ahí. Tengo situaciones que yo puedo querer hacer por un pedazo de territorio marino que eventualmente mis vecinos no van a querer que yo haga, o puede ser que estén en desacuerdo. Yo puedo aceptar que ingresen, no sé, residuos nucleares por ahí. Estoy inventando. Ese es el punto. Claro. ¿Por qué? Porque soy soberano, yo determino cuál es el punto de ahí. Yo puedo generar el negocio pesquero como a mí me parezca dentro de los límites que tengo, porque es mi soberanía. Eso es más o menos lo que ¿Y Bolivia no puede ingresar armas por los puertos chilenos? Yo supongo que lo ha ingresado siempre. Sí, pero yo supongo que una cosa es el tratado lo permite. El pensamiento de algunas personas en el país en materia geopolítica es ni siquiera Bolivia. Ellos están pensando en los países que están detrás de Bolivia, países como Brasil, por ejemplo, que quieren ser hegemones hace mucho tiempo, que tienen tienen deseos de expandirse y crecer y forman parte del club de los grandes. Y entonces empiezan, bueno, llega Bolivia a ser soberano, obviamente que va a llegar Brasil a administrar, a meter capitales ahí en grande, como ya lo ha hecho en otras cosas en Brasil, en Bolivia, y de repente nos revientan a nosotros competitivamente y nos dejan mirando para la carnicería. Y la oportunidad histórica que tuvimos una vez con Patagonia, que se perdió también, tierras riquísimas para Argentina, se perdió por una mala decisión y por una coincidencia histórica que justo empezó cuando se estaba discutiendo el tema de la guerra con Perú, con Bolivia. Se teme de que podríamos abrir un dique que nos dejaría a nosotros marcando ocupados, y que no es llegar y hacer esas cosas, porque la historia europea, por ejemplo, está repleta de situaciones como esa, en que por abrir una puerta o por generar un pasillo o por cosas así, las cosas terminaban a los balazos. No, a mí me parece, la experiencia con Perú, cuando se hablaba de las cuerdas separadas, ¿no es así? Que muchos están en desacuerdo. Yo en lo personal estuve de acuerdo, porque a mí me parece que no era posible que
que por un problema diplomático paráramos todo el comercio, por ejemplo, y todas las relaciones culturales, sociales. Las relaciones entre Tacna y Arica, por ejemplo, son anteriores a la República y por lo tanto, y de hecho, notoriamente grupos nacionalistas peruanos, por ejemplo, no se vieron apoyados por la población de Tacna. Los alcaldes de Tacna y Arica hicieron declaraciones conjuntas. ¿A qué voy con esto? Que no por este tema, digamos, estrictamente visto desde el punto de vista geopolítico, y voy a tratar el tema geopolítico en específico sobre un caso en particular. Hay muchos intereses comunes que tiene Chile con Bolivia y también con Brasil. Creo que los negocios, el comercio, por ejemplo, Brasil puede abrir unas posibilidades enormes de negocios con Chile. Los puertos chilenos y también los del sur del Perú pueden beneficiarse muchísimo con Brasil, con buenas carreteras, cosas que se están haciendo. Y por lo tanto, más allá de la hegemonía brasileña, desde un punto de vista estrictamente del comercio y de la economía, Chile es un país que tiene que ir pensando también en otras alternativas a los ciclos mineros. De hecho, el ciclo minero del cobre parece que ya está en declive. Yo estudié muchos años el ciclo salitrero y los indicadores, hace exactamente 100 años atrás, en Chile había una crisis económica salitrera enorme en 1914. Bueno, el segundo semestre de 1915 salimos de ella por la guerra, y por lo tanto también hay que ver, ¿cierto?, el gran potencial económico de Brasil como una oportunidad, y esa oportunidad la tenemos por el norte. Ahora, con respecto al tema geopolítico, yo creo que hay cosas geopolíticas que hoy día son mucho más importantes y que parecen que no las vemos. Por ejemplo, las triples fronteras. La triple frontera de Paraguay, ¿cierto?, Brasil y Argentina, eso es emblemática porque efectivamente todo el mundo ha detectado ahí que hay problemas severos, digamos, no solamente de narcotráfico, ¿cierto?, contrabando, terrorismo, hay células, ¿cierto?, terroristas, etc. Nosotros tenemos dos triples fronteras. Una con Perú, con Bolivia, y otra con Argentina y con Bolivia. Y por supuesto, organismos internacionales están muy interesados, ¿cierto?, porque las triples fronteras se prestan, digamos, para flujos negativos. Yo creo que tenemos que estar pensando con Bolivia y con Perú y con Argentina, ¿cierto?, intereses comunes para controlar desde un punto de vista geopolítico, ¿cierto?, determinados espacios que se transforman en espacios más densos con respecto a flujos negativos. Yo creo que en el fondo lo que estoy diciendo es que a veces los grandes enemigos clásicos, digamos, desde una perspectiva de una geopolítica decimonónica, hoy día tienen que ser cambiados por nuevos enemigos, que tienen que ver con lo que estamos recién hablando, con el narcotráfico, con el narcoterrorismo, etcétera. Y por lo tanto tenemos que enfocarnos ahí. Perdón, entre otras cosas, porque no queda mucho tiempo. Así que suena casi gracioso defender que la enorme riqueza comercial que hoy día genera para sus ciudadanos Arica o Iquique, a lo mejor la mirada hay que ampliarla. Hay que ampliarle y decir, o empezamos a convivir con Brasil, con Bolivia. Pero la con gente del norte, no. la gente del norte estaría dispuesto. ¿Cree usted? Si es que esto se plebiscitara. Yo creo que si le sacamos la palabra soberanía, sí. Pero ese es el punto que no se puede sacar precisamente en esta discusión. Ese es el problema. Yo creo que nadie hasta ahora ha sido capaz de resolver esa ecuación. El punto está en que si en Bolivia... Miren, yo a lo mejor no sé si corresponderá nombrarlo, pero voy a decir que autoridades, y no solamente uno, y uno en particular, altas autoridades bolivianas, ¿se acuerdan cuando el puerto de Patillo fue como una posibilidad de un acuerdo que nunca fue oficial ni nada, con Bolivia, porque Patillo podía ser el puerto de la salida del gas boliviano? Bueno, alguien me dijo una frase, un boliviano, digamos, que fue incluso vicepresidente de Bolivia, me dijo, bueno, soberanía de facto, pero no de jure. Bueno, eso es en el fondo una concesión. Y eso era posible. La pregunta es por qué no fue posible. Fíjense ustedes que... Muy chileno, además. Eso de ponerle un nombre distinto para que No, sea pero otra eso cosa. fue un boliviano. Pero lo que voy es que... Nosotros deberíamos... Fíjense que en la década del 50, que nosotros la llamamos la década dorada de las relaciones con Bolivia, la época Siles Suazo, de Paz Tensoro, se llegaron a muchos acuerdos. Entre ellos se llegó a un acuerdo de la construcción de un oleoducto, el Sica Sica, que todavía sigue funcionando
Y parece que en Bolivia a veces se olvidan que sigue saliendo petróleo, que es un petróleo que es boliviano y que se exporta, ¿cierto?, por Arica. Bueno, nunca nadie pensó en Sica Sica cuando se opusieron algunos grupos por este oleoducto que tenía la salida por Patillo. Toda la gente de Tarija está muy de acuerdo con eso. Y eso también quiero indicar, que cuando se habla de Bolivia, se ve a Bolivia como un todo, como algo homogéneo. Si hay un país heterogéneo, es Bolivia. No es lo mismo ¿cierto?, el altiplano, La Paz, Oruro, etcétera, con Cochabamba, que está en la zona de valles, o con Tarija, ¿cierto?, o con la Media Luna, Santa Cruz, Pando, etcétera. Y por lo tanto, esa complejidad que tiene Bolivia, Chile tiene que entenderla. Los bolivianos conocen mejor Chile que los chilenos conocemos Bolivia. Ahora, no olvidemos que la diferencia entre eso que le dijo el boliviano, soberanía de facto y soberanía de jure, es como la diferencia que hay entre uno ocupa y alguien que arrienda o es propietario de su casa. Igual hay una diferencia que es esencialísima, porque por lo que decía Fernando, si yo realmente soy soberano, hago lo que se me da la gana. ¿Puedo poner un barco de guerra o no puedo poner un barco de guerra? Claro, y ahora no pueden poner ni siquiera un bote de guerra. Entonces, esa es la distancia. Esa es una pregunta que se tiene que hacer. Evidentemente que si en algún momento Bolivia tiene un acceso soberano al mar, sin duda puede ponerlo, digamos. Y de hecho tiene armada, está en el Titicaca. Sergio González, Premio Nacional de Historia 2014, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Felicitaciones por su premio, señor González. Muchas gracias. Volvemos en un rato.